Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos llegado ya a este domingo 26º del tiempo ordinario y hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, 45, 47 al 48 del capítulo 9. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle en este domingo, día del Señor, día de descanso, día de tomar fuerzas nuevas en Dios, al Espíritu Santo que venga y nos con su fuerza nos ilumine. Él que ha inspirado la Escritura, pues también nos permita sacarle el mejor provecho a este encuentro con nuestro Señor. Por eso digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo en este domingo, para que a través de la palabra tomemos fuerzas nuevas, evaluemos nuestra vida y sigamos todos los días puestos en la presencia de Dios. Volvamos al texto. Otra lectura, otra mirada, que la voz hace que estos textos, estas palabras tomen vida. Otra segunda proclamación, todos los detalles, que la lectura nos vaya impactando. Hay aquí una serie como de sentencias y de enseñanzas de Jesús que son muy importantes. ¿De qué nos habla hoy la palabra? Acuérdense, hacemos las lecturas y recomponemos el texto con la memoria. Eso nos va sirviendo para grabar en el corazón e ir aprendiendo la palabra. Y aparte de eso, para tener una mejor profundización del texto. ¿Qué pasa hoy? ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué le dice? Jesús, ¿cómo reacciona ante algo que se le dice? Después empieza a dar una serie como de enseñanzas. Algunas son fuertes, son unas imágenes que toma. ¿De qué está hablando? Primero habla de un gesto bonito que harán en el nombre de él. Después habla de unas imágenes del escándalo, de qué escándalo se refiere. Después las comparaciones con la mano, con el pie, con los ojos. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? ¿Cuáles son las sentencias fuertes que habla al final también del texto? ¿Qué palabras, qué verbos, qué actitudes me llaman hoy la atención? Este primer momento, ¿qué me deja esta lectura? ¿De qué habla el texto? Miremos bien todos los elementos. Segundo momento, meditación. En este domingo la palabra tiene como varias partes. Y empieza capítulo 9 de Marcos. Veníamos escuchando el domingo pasado toda esta disputa de los apóstoles de quién era el primero, y Jesús los desarma y les enseña que el primero sean como los niños. Pone un niño al centro. Yo les había hablado de la historia del pequeño Benjamín y cómo en los sencillos, el que tiene alma de niño es en el sentido de sencillo, abierto a Dios, con toda la ternura, la pureza del corazón, sin buscar los pleitos, las peleas, el que es verdaderamente el primero delante de Dios. Sigue este capítulo. Hoy, en la primera parte, Marcos nos muestra cómo en ese hablar con Jesús, Juan pues le manifiesta, como siempre, el contexto más amplio de este evangelio es Jesús hablando con todos los apóstoles y discípulos, y en algún momento Jesús habla de cómo hay que ser pacientes porque inclusive el enemigo no descansa. Y entonces en el trabajo del reino hay que estar todos los días con fuerza, con gracia, buscando a Dios, porque el otro es incansable.
Y entonces, hablando de ese tema del enemigo, pues Juan le dice, es que mira, pasó esto. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Y Jesús aprovecha este acontecimiento para mostrar cómo el que tenga a Jesús en sus labios, solo ya el nombre de Jesús es el Salvador. Aquel que lo invoca, así no sea del grupo primero como eran los apóstoles y discípulos de los 72, pero un hombre que en buena intención haya conocido a Jesús, lo haya reconocido como Maestro y Señor y Mesías, pues solo el nombre de Jesús ya tiene poder, invocándolo para que el enemigo huya, para que el mal desaparezca. Quien lo haga con fe, y no era del grupo de los apóstoles, no era del grupo de los 72 discípulos, por eso Juan y ellos pensaron, bueno, esto será bien o no. Por eso mandan a Juan, como siempre. Juan es como el discípulo amado y le abre el corazón a Jesús y dice, pasó esto, Señor. Y Jesús aprovecha, no para regañarlos, para dejar una enseñanza, y es que el que está a favor de él, pues no puede estar en contra de él. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y entonces, el que haga milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Y en una buena intención, Jesús ha venido para todos, absolutamente para todos. Aquí está ya, con el correr de los tiempos, entraría otro análisis, y es quienes se han apropiado del nombre de Jesús para conseguir cosas, pues teniéndolo solo en los labios, pero con la vida muy dispersa a lo que realmente es Jesús. Y eso va para los que somos de la Iglesia Católica, consagrados y laicos, que de pronto hablamos mucho de Jesús, pero no vivimos como Él quiere. Y también para otros que han utilizado el nombre de Jesús para enriquecerse y crear divisiones en la Iglesia. Eso es otra cosa. Pero si alguien en fe, sea el que sea, cree en Jesús y lo invoca, el nombre de Jesús es Salvador, y ese nombre tiene poder para hacer que el enemigo huya. Solo con una invocación, con toda la fe y con toda la claridad. Eso ya solo el llamar a Jesús y clamarle es para que tenga que huir Satanás, porque él está vencido. Entonces, qué bueno hoy en este contexto aprender que aquel que se acerca a Jesús con toda la disposición de ponerlo en el centro de la vida y lo invoca, puede hacer hasta milagros. Y pueden pasar cosas maravillosas para aquel que cree. Y sin poner cláusulas que tiene que ser de determinado grupo, o inclusive dentro de la misma iglesia, a veces decimos, no, es que es solo de esta parroquia, o solo este grupo es el que hace milagros, o solo es... No, todos somos bautizados, los católicos, y también dentro de las otras denominaciones tienen sus bautismos. El ideal es que, eso sí, que miremos, porque tristemente ya se ha utilizado para otras intenciones el nombre de Jesús, para conseguir dineros, para conseguir un montón de cosas a través de divisiones. Pero en últimas, el que tenga un buen corazón y una motivación clara, invoque a Jesús, tiene la capacidad de verse liberado del mal. Ese es el primer momento. Y Jesús en esas enseñanzas entonces da otra que tiene que ver con la caridad. Es que el que dé siquiera un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. En el otro está Jesús. Y un vaso de agua que no se le niega a nadie, es un vaso, es como, y en el agua la vida, es compartir la vida, pues ahí, en ese necesitado está Jesús. Y este gesto Jesús nos lo coloca hoy como un ejemplo grande para mostrarnos cómo la apertura hacia el otro es el camino de Jesús. El meterse en las realidades del otro es el camino para llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Está el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo, la misericordia y mirar las necesidades del otro. Y sigue en otro tercer momento el Evangelio hablando de cómo ya a la manera que había hablado del niño y de los pequeños, pues Jesús retoma el tema y dice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Aquí es pequeño como los niños, que ya los he puesto como imagen, pero hay adultos que son pequeños en el sentido de que son puros de corazón, son humildes, son sencillos, quieren caminar en Dios. Y todo aquel que sea motivo de escándalo para el que es niño o para el que tiene un alma de niño en pureza y en rectitud delante de Dios, pues es un objeto de escándalo. Y Jesús colocó una imagen. Aquí empieza a hablar con imágenes duras. Una piedra de molino muy pesada y tirarlo al mar es como se va al fondo. O sea,
ir en contra de la pureza y del pequeño y del humilde y el que quiere avasallar y el que quiere pasar por encima del sencillo, del que camina en Dios, pues tiene consecuencias. Y ojo con esto. Y esto va para todos los que le hacen daño a los niños, en todos los niveles. Desde tocarlos, desde maltratarlos, desde enseñarles a perder la pureza desde niños. Y yo los invito, si algo que hay que hacer hoy como un tesoro es que las familias guarden la pureza de los niños. Nosotros vemos a un niño y retomamos el tema el domingo pasado. La mirada de un niño es una mirada limpia, es una mirada que no tiene ira, es una mirada que no tiene codicia, es una mirada que no tiene, no trae murmuración y miran límpidamente, son transparentes. Tristemente, cuando van pasando los años se les va perdiendo esa pureza por estos medios mal utilizados, por las cosas que ven, por muchas situaciones. ¿Cuánto cuidamos la pureza del corazón de los niños? Son los pequeños. El que los escandalice, la imagen es fuerte, una piedra de molino. Es fuerte. El que se mete con los niños se mete con Dios. Y aquí es bueno tener en cuenta porque Jesús utiliza imágenes para que, como quien dice, eso no es cualquier cosa, no. Tiene consecuencias. ¿Cómo está nuestro ejemplo hacia los niños? ¿Cómo está también, cómo tratamos y el ejemplo que le damos a otros que siendo adultos tienen un corazón sano? Y cómo respetamos la presencia de Dios en los más humildes, en los más pequeños, en los más sencillos. Esa sea hoy algo para que miremos ustedes y yo. Y en la Iglesia Católica se están tomando correctivos y hay que tomarlos. Para aquel que le hace un daño a un niño, tiene que pagar las consecuencias. No digo yo en el odio, en el rencor, sino en la justicia humana, tiene que proceder. Pero que ustedes y yo, desde las palabras que utilizamos, desde los gestos que utilizamos, desde el contexto en que nos vivimos con niños pequeños o con otras personas que quieren caminar en Dios, que no seamos malos testimonios. Y eso es una invitación hoy de la palabra, es como en un tercer momento. Después Jesús vendrá a hablar de las partes del cuerpo, que es mejor perderlas, si es una imagen, no es que haya que hacerlo literalmente, pero viene a motivarnos a que miremos qué es lo más importante, y no se puede perder el reino. Y entonces, si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, si tu pie te hace caer, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Y las imágenes es mejor suprimir algo tan valioso del cuerpo, pero la vida del espíritu no se puede matar por actitudes, por pecar. Y pecado aquí es transgresión y es más bien es ruptura. Y en la ruptura separarnos de Dios, y perder a Dios es perderlo todo. O sea, el todo está por encima inclusive de las partes del cuerpo. Pero yo quiero que se comprenda la imagen. Jesús no está diciendo esto literal, es una imagen para que entre y toque. Es que la ruptura con Dios es lo peor que le puede pasar a alguien. Y este domingo utiliza imágenes fuertes para que miren, es que es mejor vivir sin una mano, es mejor vivir sin un ojo y sin un pie, que perder la comunión con Dios por caer, por hacer que otros caigan, por escandalizar, bueno, porque después dice, más te vale entrar tuerto, hablando del ojo en el reino de Dios, que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y Jesús sigue diciendo que este pecado, si alguien quiere en obstinación mantenerse en él y separarse en Dios por una libre opción, pues se apartará de él eternamente. Y esto no lo podemos dosificar y eso es una enseñanza de Jesús. Ahora bien, Dios en su misericordia sigue obrando. Lo importante es que la palabra y estas imágenes hoy toquen nuestro corazón, hoy nos muestren el camino de la vida en Dios y podamos ver cómo estamos actuando. Entonces, pongámonos hoy en presencia de Él, en estas partes, imágenes que toca la meditación. Meditemos hoy en esta temática tan diversa, cómo estamos delante de Dios. Cómo lo invocamos para que nos proteja del mal, de Satanás, cómo ayudamos a los otros en un vaso de agua con la misericordia, ahí está presente Jesús también, cómo cuidamos de no escandalizar a los pequeños, cómo tratamos de vivir en Dios sin ser escándalo y sin caer y hacer ruptura con Dios,
para no separarnos eternamente. Más valdría que perdiéramos partes de nuestro ser y no perder a nuestro todo, que es Dios. Meditación dominical. Hoy es un día para descansar en Dios, para como un papá que nos sigue hablando, y un papá a veces habla con imágenes fuertes porque ama, porque el que ama corrige, y el que ama quiere que se siga. Un padre y una madre que lo da todo por sus hijos, pues quiere hablarle a sus hijos y quiere enseñarles con lo mejor. Pues se aparece hoy la palabra de Dios para tocarnos el fondo del corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este domingo te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te invitamos al centro de nuestra vida. Bendícenos hoy, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con tu gracia. Te invitamos esta semana a nuestra vida. Te ponemos en el centro de nuestra existencia. Enséñanos a invocar tu nombre, Jesús. Saber que solo la invocación de tu nombre quiere decir salvación. Y ya con invocarte a ti, Satanás tiene que huir. Enséñanos a dar más que un vaso de agua, a dar la vida por los demás, a servir y amar, y en nosotros encontrarnos contigo, en los que sufren, en los que pasan necesidades. Enséñanos a revisarnos si hemos escandalizado a los niños. Señor, a veces pensamos que los que escandalizan solo son los que cometen actos más graves. Enséñanos a revisar hoy si les enseñamos a los niños malas palabras, malas actitudes, a odiar, a vivir ya de la impureza, a perder la nobleza del corazón. Que hoy podamos revisarnos delante de ti en este sentido. Que podamos preferir perder cualquier cosa, inclusive algo de nuestro ser que nos cueste, y no perderte a ti, Señor, porque tú eres la vida y eres nuestro todo. Amén. Cuarto momento, la acción. Varias cosas por revisar. ¿Cómo está nuestra caridad hacia los otros? ¿Cómo nos revisamos? ¿Cómo esta palabra esta semana, y estos días lo voy a poner en práctica para revisarme si he escandalizado a alguien? Si he sido piedra de tropiezo para alguien. Si verdaderamente he tenido, o ha habido en mi vida como una actitud de separarme de Dios y no meditar lo que significaría perder a Dios. Pero no porque Él quiera, Él siempre está ahí. Pero con qué actitudes podemos separarnos, no solo momentánea, sino eternamente de Dios. Eso es una revisión. Que hoy la palabra nos invite a qué lo mueve esta palabra de este domingo, en esta semana y hoy puntualmente, Día de Dios, a cómo vivirlo. Pueden colocar los comentarios ahí abajo del video. Muchas gracias por todos los que comentan, participan, oran. Gracias. Todas las participaciones son grandísimas, muy ricas en profundidad y nos sirven para que todos participemos. La lección divina es algo muy personal. Yo lo hago aquí y seguramente a veces me extiendo, pero yo quiero es que ustedes tengan un encuentro con Dios. Cada uno, la lección divina, eso es un ejercicio que ha nacido en la iglesia tiempos atrás, desde el monje Guigo, y toda una temática de unos pasos, pero que ustedes la vivan con alegría. Es un encuentro con Dios. Y a ustedes les puede decir una cosa en el corazón y Dios puede dar una emoción. Qué válido es todo aquello. El Señor los bendiga, los llene de toda su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, feliz semana para todos. Que Dios los bendiga a través de también todo este fondo de la zona cafetera colombiana. Dios, que nos sigue dando su alimento, su palabra, su providencia, los acompañe siempre.